He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores. Vamos para el texto de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. Extraordinario texto. No solo para leerlo, no solo para aprenderlo, sino para vivirlo. Primera de Pedro 2, 9 dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais parte del pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Claro, porque esto es elección. Todos somos criaturas de Dios, pero ser hijo de Dios es una decisión. El libro de Juan, capítulo 1, 11 y 12 dice: a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hijos de Dios. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Pero esto es un asunto de decisión. Y aquí Pedro dice: en otro tiempo, la verdad, no eras hijo, no eras parte del pueblo, no eras parte de la familia de Dios. Eras enemigo de Dios porque el pecado nos torna enemigos de Dios. En otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo ustedes no habían sido alcanzados por la misericordia, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia. ¿Qué contraste entre el otro tiempo y el ahora? Qué lindo. Ahora te pregunto, ¿en qué tiempo estás viviendo? ¿En el otro tiempo o en el tiempo de la misericordia, de la gracia, de la luz? ¿O continúas todavía en la oscuridad? Bueno, es decisión de cada uno. Pero es interesante que analizando este texto de manera más profunda, vamos a encontrar aquí el ideal que Dios tiene para todos sus hijos. Voy a comenzar haciendo una pregunta. ¿Quién es un cristiano? Porque la respuesta ya está aquí. ¿Quién es un cristiano? ¿Qué significa ser creyente o cristiano? ¿Qué significa decir yo acepto a Jesús? Porque fíjate que hay tanta gente que dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera. Ser cristiano significa amar a Cristo y seguir las pisadas que Cristo ya nos dejó. ¿Cuándo es que apareció por primera vez este término cristiano? Porque no siempre eran llamados aquellos seguidores de Cristo cristianos. Ahora, se refería a aquellas personas, obviamente, que imitaban las acciones de Jesucristo. Entonces, todo lo que hacía Cristo ellos hacían. Dijeron, pues bueno, son cristianos, seguidores de Cristo. Entonces, ser cristiano es actuar en este mundo como nuestro Maestro actuó, como Cristo actuó. Es hablar como Cristo, es tratar como Cristo, es amar como Cristo, perdonar como Cristo. Ahora sí, cada vez se nos complica más, ¿verdad? Cuando vamos al libro de Hechos, capítulo 11, el versículo 26, nosotros encontramos aquí que fue en Antioquía que por primera vez fueron llamados los creyentes cristianos. Mira lo que dice el libro de Hechos, el capítulo 11, el versículo 26. ¿Qué cosa es lo que sucede? Allí nos muestra el texto lo siguiente. Dice, congregaron allí por todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Los discípulos por primera vez se les llamó cristianos. O sea, después de haber dado evidencia por un tiempo, no es que llegaron y dijeron, estos son cristianos, no. Un año estuvieron mostrando cómo se vive de manera diferente. Entonces, allí en Antioquía, que era la capital de Siria, y de paso que era la tercera metrópoli del Imperio Romano en importancia, es allí donde se llamaron cristianos. Allí estaba una fortaleza de la cultura griega y del paganismo que un día fue alcanzado por la luz del Evangelio y se transformó en el centro del cristianismo. Y es justamente en ese lugar donde por primera vez a los discípulos o seguidores de Cristo se les llama cristianos. Ahora, tú vas a leer con más
detenimiento allí en casa, pero yo te voy a mencionar que en Hechos capítulo 11, del versículo 19 al 30, nosotros vamos a encontrar el perfil de quién es un cristiano. O sea, quiénes son aquellos que encarnan a través de la fe, a través de su vida, el cristianismo. Voy a apenas leer algunos versículos. Allí el capítulo 11, el versículo 21, dice así: la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Es interesante que aquí hay dos palabras. Creyeron y se convirtieron. No basta creer. La conversión es importante porque la conversión es la evidencia de que realmente crees. Entonces, la fe y la conversión aquí llegan a ser elementos fundamentales en nuestra experiencia cristiana. Fe en su definición más básica sería transferir la confianza para Dios. Yo dejo de confiar en mí mismo, en mi propia capacidad, en mi propio intelecto y confío completamente en Dios. Pero los seres humanos hacemos al revés. Confiamos superficialmente en Dios y completamente en otro ser humano. Fe es lo contrario, confiar completamente en Dios y superficialmente en mí o en otro ser humano. Entonces, fe no se trata de algo cognitivo, de decir, yo tengo fe. No. Fe es acción, fe es entrega, ¿correcto? Entonces, así como Cristo es la esencia de la predicación del Evangelio, también es el centro de nuestra fe, es el centro de nuestra vida. De eso se trata el cristianismo. Entonces, fe y conversión es un binomio inseparable en toda la experiencia cristiana. Fe no es apenas decir, yo creo en Dios. Santiago 2:19 dice, los demonios también creen. O sea, fe no es teoría. Fe no es conocimiento intelectual. Fe nos lleva a un cambio mental, a una experiencia real. Y muchos aceptan a Dios de manera teórica. Tú vas a ver que todo el mundo dice, soy cristiano, soy creyente, yo creo en Dios. Pero en su experiencia real, pues vemos que no está Dios. ¿Qué tipo de cristiano es que no muestra a Cristo? Entonces, hay gente que conoce más de doctrinas, pero no conoce a Cristo. No conoce a Jesús. Hay gente que conoce profecías, pero no conoce a Jesús. O sea, el intelecto es bueno, el conocimiento es bueno, pero la experiencia personal con Dios, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la entrega, es diferente. ¿Cuál será el destino de aquellos que dicen conocer a Jesús de manera superficial y no tienen un cambio real? Jesús dijo en Mateo 7:21 al 23, no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos. Muchos dirán, Señor, en tu nombre. Yo les diré, no os conozco. Nunca tuvieron relación conmigo. Tuvieron conocimiento intelectual, pero no relación experimental, no experiencia. O sea, tuvieron conocimiento, mas no tuvieron experiencia. Ese es el problema. Y al no haber experiencia, pues no hay un cambio real en la vida. Porque el cambio no viene por el conocimiento intelectual, viene por la experiencia con Dios. Por eso es que las personas a veces ven con distancia el cristianismo, porque lo ven incoherente. Y tú sabes que el mejor o el peor argumento del cristianismo es cómo representamos a Cristo. ¿Por qué razón? Porque tú eres el evangelio que muchas personas van a leer todos los días. Todos los días. Entonces, el día que tú caminas sin Cristo, tú habrás dejado de ser cristiano, aun cuando te llames cristiano. Aun cuando tu nombre sigue escrito en el libro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque no existe un cristianismo sin Cristo. Y Jesús no pide de sus seguidores que sean admiradores. Jesús pide adoradores, comprometidos, discípulos, fieles, leales. Por eso Jesús dice, yo no quiero que lleves mi nombre en vano. No tomes el nombre en vano, pero tampoco lleves su nombre en vano. Entonces necesitamos estudiar y meditar acerca de quién era Cristo, quién es Él, cuál es nuestra relación con Él. Y aprender diariamente para saber qué decir, qué actuar. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él era muy diferente de todos aquellos que le rodeaban. En un mundo cruel y vengativo, Jesús mandó amar al prójimo como a uno mismo. Y ya sabes que no solamente Jesús mandó amar, Él lo demostró. En un momento en que el dinero se valoraba más que las personas y las cosas eran superiores a todo, Jesús dice, busca primero el reino de Dios.
De eso se trata el cristianismo. Cuando el legalismo prevaleció en la religión, Jesús vino a mostrar que solo por sus méritos podemos ser salvos. Entonces, finalmente vemos que Jesús impactó al mundo con su vida, con sus acciones, con su influencia en los demás. Y como cristianos, es decir, como imitadores de Cristo, necesitamos actuar como el Maestro, para ser diferentes, para poder causar impacto en todas las personas que nos rodean. Si no, no tiene sentido la vida cristiana. Ahora, el versículo que nosotros leímos al comienzo, el texto de hoy, es una advertencia que nos llena de privilegios, ¿no? El apóstol Pablo nos llena de privilegios, pero también nos da responsabilidades. En resumen, lo que nos quiere decir es que el pueblo de Dios en esta tierra es un pueblo diferente. Y cuando analizamos este texto, obviamente con más detalles, vamos a descubrir lecciones preciosísimas. Vamos a analizar algunas de ellas. Primero dice, ustedes son linaje escogido. La verdad, Dios nos escogió a todos, pero depende de nuestra decisión formar parte de su familia. Pero luego dice, ustedes son real sacerdocio. Y ahí debemos preguntarnos, ¿por qué dice que somos real sacerdocio? ¿Quién era un sacerdote? Por ahí vamos a comenzar. Mira, el sacerdote, en el ritual del santuario, era alguien que representaba a Cristo. Era más o menos un tipo de Cristo. Primero, porque a través de él era la imagen de lo que Cristo haría en el santuario hoy. Él intercedía por los pecados de las personas dentro del santuario, ahí en el lugar santo. Y una vez al año el sumo sacerdote, que le dé la expiación, entraba ¿dónde? Al lugar santísimo para limpiar el santuario, representando obviamente el papel que Cristo hoy realiza en el santuario celestial. Era una figura de lo que Cristo hoy realiza. Por eso es que cuando Cristo vino y ascendió al santuario celestial, ya no necesitamos más de sacerdotes, no más de figuras, porque ahora el real sacerdocio se extendió a todos los creyentes. Pero vamos a lo que significaba o representaba un sacerdote, porque finalmente el real sacerdocio se expande para todos. Entonces el sacerdote era más o menos como un tipo de Cristo que las personas veían antes de la cruz. Entonces, cuando pensamos en estos hechos, nosotros vamos a comenzar a entender lo que aquí Pedro estaba diciendo. El cristiano debe ser como Cristo para el mundo. Entonces, cuando aquellos que no conocen a Jesús miran a un cristiano, deben identificar inmediatamente las características de Cristo en él. Y la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo yo puedo ser un real, o cómo puedo ser real sacerdocio? Para ello, vamos a ver el cómo. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 19, versículo 5 y versículo 6. Dice así, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, seréis para mí mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, dice, un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Wow! ¿No es lo mismo que repite Pedro? Y ahí dice, estas son las palabras que vas a decir a los hijos de Israel. ¿Sabes que en estos versículos están claros por lo menos algunas condiciones para que seamos ese especial tesoro? Ese real sacerdocio. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Qué es lo primero? Tienes que escucharme, dice, si dieres oído a mi voz. Tienes que escuchar la voz de Dios. Y número 2, tienes que guardar el pacto, o sea, tienes que ser obediente, tienes que ser fiel. Escuchar la voz de Dios, pero también hacer lo que Dios pide. Y escuchamos la voz de Dios cuando entramos en contacto con su palabra. Es decir, uno de los requisitos para ser ese real sacerdocio, obviamente, ¿qué cosa es? Es estudiar con diligencia la palabra de Dios. La diligencia en el estudio de la palabra, de la Biblia. Y luego ser fieles para guardar las promesas y el pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y el versículo nos dice, además,
Cosa interesante, ¿no? Usted dice, será mi especial tesoro, o sea, mi propiedad peculiar. Y esto obviamente sugiere la idea de algo muy precioso. ¡Qué privilegio! Nación santa. Y aquí la connotación de pueblo escogido y nación santa, la palabra santo es importantísimo, porque en la Biblia la palabra santo presenta como aquello que es diferente a lo secular, a lo común. Y uno de los sentidos de santo es consagrado, específicamente consagrado, dedicado a algo. Ser consagrado significa estar separado del uso común para estar dedicado solamente a Dios. ¿Estás entendiendo qué es ser cristiano? Real sacerdocio, imitador de Cristo, nación santa, separado exclusivamente a Dios. Entonces podemos decir que santo es alguien que está apartado para un propósito específico. Entonces, tú cuando eliges a Dios, tú te separas para hacer las cosas diferentes. Y cuando leemos las palabras aquí del apóstol Pedro, ¿qué cosa dice? Que somos nación santa. Y entendemos que Dios nos ha elegido para estar separados de las costumbres del mundo, consagrados a su servicio y distantes de aquello que nos distancia de Dios. Entonces nosotros podríamos incluir aquí en esta categoría, yo soy separado, entonces voy a separarme de todo lo que es profano, aquellas canciones que no me acercan a Dios, aquellas conversaciones, aquellos chistes, aquella ropa, aquella comida, aquellas películas, todo lo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, yo me separo, porque santo significa separado. Eso no significa que voy a andar criticando a todo el mundo, no, yo voy a mostrar con mi vida que soy diferente, no para condenar. Porque hay algunos que dicen, yo no hago eso y están condenando a todo el mundo. No, para mostrar qué realmente significa el cambio que les he hecho en la vida. Ahora, como nación santa, obviamente debemos estar alejados de todo aquello que puede contaminarnos. Otra vez, no para condenar y acusar, sino para mostrar qué cosa hace la gracia de Dios. Y eso qué cosa nos hace propiedad exclusiva de Dios. En Deuteronomio capítulo 6, el versículo 7, Dios registra estas palabras importantísimas. Allí dice, porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor tu Dios te ha elegido para ser su propio pueblo, por encima de todos los pueblos de la tierra. Y aquí en la Biblia hay una clara voluntad de parte de Dios de que seamos un pueblo especial. Y claro, especial porque escuchamos su voz y hacemos su voluntad. Y esto es un imperativo divino. Tenemos que ser diferentes, que actuar diferentes. No podemos negociar nuestros principios en nombre de una supuesta evangelización que todo lo que hace es mundanalizar. El propósito de la diferencia es justamente eso. Tenemos que ser diferentes para causar impacto, no para que la gente nos mire como personas que condenamos, sino que nos mire la diferencia que Cristo hace. Y hay un propósito para esta vida diferente al mundo. Y el apóstol Pedro nos dejó en claro por qué deberíamos ser diferentes. Y él dice así, para proclamar las virtudes de aquel que os ha llamado. O sea, ¿qué cosa está diciendo Pedro? Solamente, dice, aquellos que poseen estas características van a tener autoridad espiritual para poder predicar el Evangelio. Porque recuerda, después de todo, ¿cómo vamos a proclamar las virtudes de Jesús si esas virtudes no las tenemos? Y este es el gran desafío. Este es el gran fin de tener una vida consagrada a Dios. Porque al hablar de Él a los demás, nuestro ejemplo se convierte en la mayor herramienta de convicción. Recuerda, la conversión es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser instrumento de convicción en la predicación del Evangelio a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de nuestro ejemplo de lo que Cristo es capaz de hacer. Entonces la razón para predicar está aquí. Y hay un motivo que nos lleva justamente a la predicación del Evangelio. Y aquí está en el texto bíblico, porque dice que Él nos ha llamado de las tinieblas
a su maravillosa luz. Su luz es presentada para todos. Algunos eligen continuar en las tinieblas, otros aman la luz. Ahora, es interesante aquí. La gratitud por la salvación que Dios nos ha dado gratuitamente es aquello que nos impulsa a predicar el Evangelio. O sea, Dios nos sacó del barro del pecado para las aguas cristalinas. Nos mostró su luz. Y esto es un privilegio, pero también una responsabilidad. Y el versículo aquí nos dice que ahora nosotros estamos en su luz maravillosa y debemos caminar en la luz. Y la Biblia habla que aquellos que andan en la luz viven diferente. Mira lo que dice el libro de Efesios. Efesios, el capítulo 5, versículo 8 hasta el versículo 12. Dice, porque una vez fuisteis tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Ustedes deben andar como hijos de luz. Claro, porque el fruto de la luz está en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad, probando lo que agrada al Señor. Y aquí dice el texto, no os asociéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino condenadlas, porque las cosas hechas por ellos en secreto, incluso ustedes pueden decir que esto es vergonzoso, porque claro, los hijos de luz deben comportarse como Jesús, porque Jesús es la fuente de luz. Entonces, el solo hecho de tener el nombre cristiano no nos hace cristianos. Porque yo puedo llamarme cristiano, pero puedo ser un cristiano nominal. ¿Correcto? Ser cristiano nominal es uno, solo de nombre. O somos cristianos nominales, o somos cristianos genuinos, imitadores de Cristo. Cristianismo no es cuánto tiempo yo estoy en la iglesia, es cuánto imito a Cristo. Cuánto de mi carácter hay de Cristo. Y mientras más cerca estoy de la luz, más imperfecto me veo. Más dependo de Dios, soy más humilde, más me someto a Dios. Dejo de condenar a los demás y veo mi propia realidad y mi dependencia de Dios. Y con mi vida y con mis palabras anuncio que Dios puede transformar, porque ese cambio en mi vida está. Ahora viene la pregunta. Pastor, de todo lo que usted ha dicho, eso es imposible. ¿Es posible alcanzar este estándar que es altísimo? Real sacerdocio, nación santa, separado, imitador de Cristo. ¿Cómo? Eso no es posible. ¿Puede cualquier ser humano lograr alcanzar lo que la Biblia dice que nosotros seamos? Bueno, quiero mostrarte de manera breve la vida de un personaje bíblico que alcanzó este estándar. Y el nombre de ese personaje se llamó Enoc. Cuando yo analizo la vida de Enoc, yo veo que hay poco de su biografía. Ahora, ¿cuál fue su secreto? ¿Cómo fue que llegó a tener una vida tan íntima con Dios? Incluso para ser un modelo para nosotros como cristianos, para decir que sí se puede. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 5, versículo 22 hasta el versículo 24, es interesante. Allí dice el versículo 22, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, él tenía una familia, una persona normal, 300 años más y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Y otra vez, caminó Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. O sea, toda su vida se reduce o se simplifica en caminó con Dios. ¿Cuándo vivió Enoc? Mira, Enoc vivió en el mundo antediluviano. Y eso para mí es importante entender. ¿Por qué? Porque el mundo antediluviano, en el escenario político, religioso y social, todo era inmoralidad. Ese mundo en el cual vivió Enoc era un mundo similar a la de nuestros días. Era tan similar que incluso Jesús comparó que antes de su venida a la tierra, dice que los hombres de esta tierra se asemejarán a las actitudes de las personas antes del diluvio. ¿Entiendes el grado de maldad? Entonces, ¿eso qué me indica? Que Enoc vivió en un mundo corrupto.
en un mundo lleno de inmoralidad, en un mundo con alta tasa de ateísmo, de incredulidad, al igual que nuestra sociedad. Pero la Biblia me dice que en ese mundo lleno de corrupción, él aprendió a caminar con Dios. ¿Y qué significa entonces caminar con Dios? ¿Sabes que el caminar de Dios, de no con Dios, no fue un sentido de éxtasis, de visión? No. Caminar con Dios significa involucrar a Dios en todo instante, en todos los deberes de la vida. Enoc no se convirtió en un ermitaño, allí se fue lejos, se excluyó por completo del mundo. No, él allí en medio del mundo, él se convirtió en luz. Él sabía de la obra que tenía que hacer en el mundo. Él sabía de la obra que tenía que hacer en su familia, en sus relaciones, con sus vecinos, con los que le rodeaban. Entonces, él caminó con Dios siendo esposo, siendo padre, siendo ciudadano, siendo amigo, siendo siervo. O sea, caminar con Dios no es dejar de hacer nuestras responsabilidades, es involucrar a Dios en todas nuestras actividades. ¿Sabes qué? A veces pensamos que caminar con Dios es sentir, porque hay mucha gente que quiere sentir. Mucho énfasis pone en sus sentimientos. Yo quiero sentir que Dios está aquí. Yo quiero sentir que Dios me habla. Yo quiero sentir. No necesitas sentir. Necesitas creer. ¿Quieres escuchar a Dios hablar? Abre la Biblia. ¿Quieres escuchar a Dios? Anda a su presencia en oración. No necesitas sentir. Claro, pero hay muchos que les gusta experiencias sobrenaturales. Allí dice que quieren ver luz, quieren temblar, quieren hablar, quieren hacer esto, quieren sentir escalofrío para asegurarse de que realmente están caminando con Dios. Esto no es la experiencia, querido. Este no es el tipo de relación que Enoc tenía. Enoc caminó con Dios de una manera como todos nosotros podemos hacerlo. Orando en su habitación de manera privada. Y a medida que avanzaba en sus actividades diarias, su corazón o su mente estaba unida a Dios. Tú puedes tener esa experiencia. Estás barriendo, tu mente está conectada a Dios. Estás planchando, estás en el viaje, estás en el trabajo, estás en la universidad, estás viendo, no sé, tú estás caminando con Dios en oración silenciosa, hablando con Dios. Y eso es importante porque cuando nuestra mente se conecta al poder divino, es allí donde entendemos qué significa caminar con Dios. Ahora, quiero decirte una cosa. Satanás no puede vencer aquel corazón que descansa en Dios. Y fíjate, Enoc caminó con Dios. Y es así como Dios quiere que caminemos con Él. Una comunión estrecha. Esto es lo que le convirtió en un hombre diferente a todos sus contemporáneos. Y él hizo la diferencia allí en la sociedad tan corrupta donde él vivía, porque él caminó con Dios. Y Hebreos capítulo 11, el versículo 5, nosotros encontramos otro detalle de su vida. Dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver la muerte. Y no fue hallado, dice, porque Dios lo trasladó. Porque obviamente, antes de su trasladación al cielo, él dio testimonio de que él agradaba a Dios. Enoc es un gran ejemplo de aquello que todos podemos hacer con la ayuda del Espíritu Santo. Alcanzar aquel estándar que Dios tiene para todos sus hijos. Y así como Él, también nosotros podemos vivir en una sociedad desafiante. Pero por la gracia de Dios podemos ser vencedores, podemos ser diferentes en un mundo secularizado. Hay algunos textos que a mí me encantan. Por ejemplo, el libro Ministerio de Curación, página 408, dice: cuando nosotros permitimos que nuestra comunión con Dios se interrumpa, nosotros perdemos nuestra defensa.
Y es interesante porque ahí el texto va mencionando algunas cosas como, dice, ni aún nuestros mejores propósitos o intenciones en la vida nos capacitan para resistir el mal. Por eso es que el llamado es, ustedes tienen que ser hombres y mujeres de oración. Que vuestras peticiones no sean ocasionales, no, sino que sean ardientes, que sean perseverantes, que sean constantes, que sean fervorosas. Tú sabes que no siempre necesitas estar arrodillado para orar, aunque hay que orar arrodillado. Pero hay que cultivar la costumbre de conversar con Dios. ¿Dónde estemos? Esto es lo que hacía Enoc. Caminar con Dios es, mientras hago mis cosas, estoy conectado a Dios. Cuando estés ahí en tu trabajo, en las cosas cotidianas de la vida, que tu corazón eleve ahí en silenciosa petición a Dios ayuda, su luz, conocimiento. Y hay una frase que me impacta y dice que cada respiración sea una oración. ¿Por qué razón? Porque las mayores victorias del cristiano no son aquellos que se ganan mediante el talento, la educación, mediante la riqueza o mediante el favor de los hombres. Las mayores victorias se alcanzan cuando entras en audiencia con Dios, cuando con fe fervorosa tú te aferras del brazo poderoso de Cristo. Enoc caminó con Dios por 300 años antes de ser llevado al cielo. Mi oración es, Señor, ¿cómo no podré caminar 365 días si Enoc caminó 365 años? ¿Cómo no? Y tú sabes que Él me enseña cómo poder alcanzar ese ideal que Dios tiene. Porque Él vivió en un mundo que no era favorable. Igual que nosotros vivimos en un mundo totalmente corrupto. Mas Él desenvolvió un carácter distinto. ¿Y cómo? Allí vemos, Enoc camina con Dios. La manera como Él lo hizo es que Él aprendió a educar su mente para estar siempre en la presencia de Dios. Y cuando Él se encontraba en cualquier perplejidad, siempre su oración estaba en ir a Dios, en hablar con Dios. Y si alguna vez hubo un tiempo cuando nuestra actitud debe ser similar, es la de hoy. Hoy, es ahora. Cuando nosotros todos los días necesitamos ir a la presencia de Dios, aprender a caminar con Dios. Y ahí es donde nosotros deberíamos plantearnos algunas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi misión? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Estoy del lado de Cristo o del lado del enemigo? Somos llamados para ser diferentes. Tú no puedes continuar en la oscuridad que estás. Tú puedes aprender a caminar con Dios. Pero tú hoy miras tu vida, miras tus vicios, miras tus inclinaciones y dices, es imposible con tu capacidad. Mas es posible por la gracia de Dios. Somos llamados de la oscuridad a la luz admirable. Somos llamados a reflejar el carácter de Cristo. Y tú eres llamado ahora para formar parte de ese pueblo que espera a Cristo. Eres llamado para formar parte de la familia celestial. Eres llamado para dejar las tinieblas y venir hacia la luz admirable. ¿Qué haces hundido en la miseria? ¿Qué haces lejos de Dios? Ven a formar parte de un pueblo que es diferente, que vive diferente, porque Cristo lo transforma. Y así como Enoc aprendió a ser diferente, hoy podemos ser diferentes por la gracia de Dios. Mi esposa va a cantar una linda música. Y mientras ella canta, yo quiero que juntos podamos en oración decir, Señor, ayúdame a caminar contigo todos los días. Y quiero que los demás puedan ver tu carácter en mi vida. Mientras mi esposa canta, estaré orando por ti.
cerca, oh Dios, de ti quiero morar, aunque sobre una cruz me hayan de alzar. Entonaré allí este himno con fervor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti. Sí, cual viajero voy con ansiedad, miedos al ver cerrar la oscuridad. Cercano sentiré el ángel del Señor, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti. Y cuando a tu mansión me llevarás, y estrellas, luna y sol yo dejé atrás, gozoso entonaré canción eterna y más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti, más cerca, oh Dios, de ti, más cerca de ti. Es impresionante, pero cuando nosotros aprendemos a caminar con Jesús, nuestra vida cambia. ¿Escuchaste aquel dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es una realidad, porque en la medida que andamos con Cristo, nosotros mostramos al mundo, sin decir una palabra, quiénes somos. ¿Quién eres? No me digas con palabras, dime cómo tratas a los demás. ¿Quién eres? No lo digas con palabras, dilo a través de tus acciones. Y si nosotros queremos reflejar el carácter de Cristo, necesitamos todos los días caminar con Él. El apóstol Pablo colocaría esto como un ministerio, como el ministerio de la contemplación. Cuán bueno sería que todos los días vayamos a la presencia de Dios para contemplar su gloria. Y Pablo dice que en la medida que contemplamos la gloria de Dios, somos transformados por esa gloria. Nuestro carácter deformado por el pecado es transformado. Nuestra vida rota, quebrada, es construida. Nuestros vicios que nos dominaban ya no nos dominan más, porque tenemos suficiente poder. No porque tenemos poder en nosotros mismos, porque Dios actúa. Y así como Él nos libra de la penalidad del pecado, también nos libra del poder del pecado. Ahora, cuando nos sometemos a Cristo y aprendemos diariamente a caminar con Él, vivimos la experiencia más extraordinaria de la vida. Y hoy quiero invitarte, no para tener una aventura en la vida, sino para iniciar un camino diferente. Hoy Dios te está llamando para que salgas de la oscuridad a su luz, de las tinieblas a su luz admirable. No continúes más con la vida así como tú estás. No digas que crees en Dios, sigues viviendo como tú quieres.
Comienza a vivir una experiencia real con Cristo. Comienza a buscar aquellos cambios que evidencian de que caminas con Dios. Y eso se logra en la perseverancia, en la continuidad, donde todos los días buscamos la presencia de Dios a través de la oración, a través de su palabra. Y de esa manera damos un testimonio vivo de quién es Dios. Te recuerdo que hay tantas personas que conocerán a Cristo a través de tu ejemplo. Y si tú eres una de las personas que está buscando ejemplos vivos para conocer a Cristo, mejor busquen la palabra. Porque los seres humanos imperfectos, en la medida que se relacionen con Dios, recién van a reflejar el carácter. Pero tú no puedes perder tiempo buscando cristianos allí que reflejen el carácter de Dios, porque esos hay, pero son pocos. Busca a Dios a través de su palabra y tú sé aquel cristiano que refleje el amor del Cristo a los demás. Busca a Dios y comienza a caminar con Él. No busques más experiencias afuera. Busca una experiencia en la presencia de Cristo. ¿Tú aceptas eso? ¿Quieres comenzar esa vida? Ora conmigo. Querido Dios, gracias porque escuchamos tu voz. Nos llamas para tu luz, la aceptamos, pero queremos caminar contigo. Que nuestra experiencia a tu lado nos lleve a una transformación, que las personas puedan ver tu gloria en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Anda para allá. Te recibiremos con brazos abiertos para que juntos podamos continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para la vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.